En las montañas del sur de Bulgaria, donde la niebla matinal se aferra a valles olvidados por el tiempo, existe una tradición que desafía al siglo XXI. Un lugar donde las mujeres tienen precio, donde la virginidad vale más que el oro, donde Facebook y las costumbres medievales colisionan en un mercado que no vende frutas ni ganado, sino esposas. Cada año, al final del verano, miles de romaníes del clan Kalachi convergen en un estacionamiento polvoriento a los pies del monasterio ortodoxo de Bachkovo. No vienen a rezar, vienen a negociar el futuro de sus hijas. Los padres ajustan precios, los jóvenes escudriñan rostros. Las muchachas, maquilladas hasta parecer porcelana, caminan entre la multitud sabiendo que cada mirada las está tasando, evaluando, calculando su valor como si fueran mercancía en un bazar medieval. Un vestido nuevo puede sumar 500 euros al precio final, una reputación intachable, otros 1000, un rostro especialmente hermoso, quizás 2000 más. La belleza tiene cotización exacta en este mercado ancestral, entre 1000 y 10.000 euros. Ese es el rango, ese es el valor de una mujer Kalachi, ese es el precio que un padre recibirá por entregar a su hija a un completo desconocido que pagó lo suficiente. Mientras el resto de Europa debate sobre igualdad de género y derechos humanos, aquí, a menos de 2 horas en auto de la capital búlgara, las jóvenes son compradas y vendidas siguiendo reglas que no han cambiado en un siglo. Sus padres deciden cuándo pueden salir. Sus futuros esposos deciden si pueden trabajar, estudiar o simplemente respirar fuera de las 4 paredes de su hogar. Y ellas, atrapadas entre el miedo al rechazo y el terror a la expulsión familiar, sonríen y se maquillan y esperan que al menos el comprador sea amable. Los Kalachi son diferentes a otros grupos romaníes. Son prósperos, conducen Mercedes traídos desde Alemania, tienen casas propias, sus hombres trabajan, sus familias comen bien. Pero esta prosperidad tiene un precio oscuro que nadie menciona en voz alta, porque casarse solo dentro del clan durante generaciones tiene consecuencias. Enfermedades genéticas, epilepsia, distrofia muscular, trastornos del sistema nervioso que condenan a niños antes de que cumplan 10 años. El precio de la pureza étnica se paga en sangre contaminada por genes repetidos hasta el colapso. Pero en agosto de 2016 algo salió terriblemente mal. Los teléfonos comenzaron a vibrar con mensajes alarmantes. Facebook se llenó de advertencias. Una pandilla de motociclistas nacionalistas había bloqueado las carreteras principales. El encuentro que reunía a 5.000 romaníes ese día apenas logró juntar a unos cientos. Y lo que debía ser una celebración de tradición centenaria se convirtió en una evacuación precipitada. Familias huyendo antes de que llegara la violencia. Quizás fue una señal, porque el verdadero enemigo de esta tradición no son los nacionalistas búlgaros con sus motos y banderas. El enemigo real cabe en tu bolsillo. Se llama smartphone. Se llama red social. Se llama mundo moderno. Cada mensaje de Facebook que cruza las fronteras del clan. Cada foto de Instagram mostrando vidas diferentes. Cada video de TikTok donde las mujeres eligen su propio destino. Todo eso erosiona los cimientos de un sistema construido sobre el control absoluto. Esta es la historia de María. Una joven de 21 años que quiere ir a una discoteca, pero sabe que si regresa a las 3 de la mañana, será expulsada de su familia para siempre. Mis padres me gritarían por salir, aunque no me lo permiten, está prohibido. Entonces, probablemente me echarían. Es la historia de Teni, un chico de 17 años enamorado de una muchacha búlgara que jamás podrá ser su esposa porque su padre preferiría verlo muerto antes que casado con una extranjera. Bueno, podemos ser amigos, pero eso no puede convertirse en nada serio. Yo soy hijo único. Si tuviese hermanos, 2 o 3, si fuésemos varios varones, quizás podría incluso tomar a esa muchacha por esposa. Pero soy el único hijo de mis padres. Respetaré la tradición y me casaré con una muchacha Kalachi. Es la historia de los Kalachi, 18.000 personas atrapadas entre el siglo XIX y el siglo XXI. Sosteniendo con manos temblorosas tradiciones que sus propios hijos ya no quieren heredar. Y es la historia de una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cuánto vale realmente una mujer? La respuesta te sorprenderá y te perturbará. Bienvenidos al último mercado de esposas de Europa. Para entender por qué estas personas venden a sus hijas, necesitas entender quiénes son. Los Kalachi no son romaníes comunes,
Son una aristocracia dentro de una minoría despreciada. Son los herederos de un oficio noble que los convirtió en indispensables durante siglos. La palabra Kalachi significa calderero en búlgaro. Y durante generaciones, estos hombres viajaron por todo el sur de Bulgaria con sus martillos y tenazas, sus sopletes y ácidos, reparando lo que nadie más podía reparar. Calderos de cobre para cocinar, cafeteras que habían pasado de abuelos a nietos, sartenes y ollas que contenían la historia de familias enteras. Cuando el cobre se agrietaba, cuando el estaño se desgastaba, cuando parecía que un utensilio amado debía ser desechado, llegaban los Kalachi y lo devolvían a la vida. No eran mendigos, no eran ladrones, eran artesanos respetados que cobraban bien por su trabajo y lo hacían mejor que cualquier búlgaro sedentario. Iban de pueblo en pueblo, de casa en casa, tocando puertas y preguntando si había algo que reparar. Y siempre había trabajo. Siempre había calderos rotos esperando manos expertas. El sonido del martillo contra el cobre era la banda sonora de la Bulgaria rural durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Pero luego llegó el aluminio, llegó el teflón, llegaron las ollas baratas fabricadas en masa que costaban menos que una reparación. Y de repente, el oficio que había alimentado al clan durante siglos se evaporó como agua en un caldero caliente. Los Kalachis se encontraron obsoletos en una sola generación. Sus hijos aprendieron el oficio de sus padres solo para descubrir que ya no había clientes. Las puertas que antes se abrían con sonrisas, ahora permanecían cerradas. La gente prefería comprar algo nuevo por 20 euros que pagar 30 por reparar lo viejo. Hoy, de los 18.000 Kalachi dispersos por Bulgaria, apenas un puñado sigue ejerciendo el oficio ancestral. Quizás represente el 3% de sus ingresos si tienen suerte. El resto tuvo que reinventarse. Aprendieron a instalar canaletas usando su conocimiento del trabajo con metales. Se subieron a los tejados arriesgando sus vidas, porque era eso, o ver a sus familias pasar hambre. Algunos tuvieron éxito. Muchos compraron esos Mercedes alemanes de segunda mano, que ahora conducen con orgullo por las carreteras búlgaras, símbolos brillantes de una prosperidad construida sobre la adaptación forzada. Pero incluso mientras se adaptaban económicamente, los Kalachi se aferraron a sus tradiciones sociales con una tenacidad que roza la obsesión. Si el mundo exterior les había arrebatado su oficio, al menos conservarían su identidad. Y esa identidad se construye sobre 3 pilares inquebrantables. Solo te casas con otro Kalachi, las mujeres deben ser vírgenes hasta el matrimonio, y los hombres pagan por sus esposas. Estos 18.000 romaníes viven principalmente en las regiones de Yambol, Stara Zagora, Haskovo, Burgas y Sliven, en el sureste de Bulgaria. Están esparcidos como cigüeñas, dicen ellos mismos, construyendo sus nidos en pueblos pequeños donde todos se conocen y todos vigilan que las reglas se cumplan. En lugares como Tribodici, un municipio de 1.000 habitantes, donde la mitad son Kalachi y la otra mitad búlgaros que observan con una mezcla de curiosidad y desaprobación las costumbres de sus vecinos. La comunidad es cerrada pero no pobre. A diferencia de otros grupos romaníes que viven en barrios marginales sin agua corriente ni alcantarillado, muchos Kalachi tienen casas decentes, trabajos regulares y acceso a educación básica. Sus hijas pueden terminar la escuela obligatoria hasta los 16 años, un lujo que muchas romaníes de otros clanes no conocerán jamás. Pero esa educación tiene un límite claro. A los 16, las puertas del mundo exterior se cierran. A los 16, comienza la verdadera preparación. Aprender a ser esposa, aprender a obedecer, aprender a mantener la boca cerrada y las piernas cruzadas hasta que un hombre pague lo suficiente para abrirlas legalmente. Los Kalachi se enorgullecen de ser diferentes, más limpios, más trabajadores, más honorables que otros romaníes, y quizás tengan razón en algunos aspectos. Pero ese orgullo tiene un costo que se mide en vidas truncadas y potencial desperdiciado, porque mientras el mundo avanza, ellos permanecen congelados en tradiciones que ya no tienen sentido en el siglo XXI. En el mundo Kalachi, el cuerpo de una mujer no le pertenece. Pertenece primero a su padre, que lo custodia como un tesoro que algún día convertirá en dinero. Luego pertenece a su esposo, que pagó por el derecho exclusivo a tocarlo. Y durante toda su vida, pertenece a la comunidad entera que vigila, juzga y castiga cualquier desviación de las reglas no escritas que han gobernado al clan durante generaciones. Las muchachas Kalachi viven en una prisión invisible construida con miradas y rumores.
No hay barrotes físicos, no hay guardias con uniformes, pero el control es absoluto y omnipresente. Desde el momento en que una niña cumple 12 o 13 años, cada movimiento que hace es monitoreado, cada conversación con un muchacho es reportada, cada salida de la casa es cronometrada, porque en una comunidad de 18,000 personas donde todos están conectados por lazos familiares, no existen los secretos. Tu prima ve, tu vecina cuenta, tu tía informa, y al final del día tus padres saben exactamente qué hiciste, con quién hablaste y cuánto tiempo estuviste fuera de su vista. El temor que paraliza a estas jóvenes no es irracional, es matemático. Una muchacha virgen con buena reputación puede valer entre 5,000 y 10,000 euros en el mercado de esposas. Una que perdió su virginidad, incluso si fue por violación, vale cero. Menos que cero, de hecho, porque se convierte en una vergüenza que mancha el honor de toda la familia. Los números no mienten. La pureza sexual tiene un precio exacto y todos lo conocen. Lo que hace que este sistema sea particularmente cruel es la ilusión de elección que se ha introducido recientemente. Las muchachas ahora pueden rechazar ofertas que no les gustan, pueden decir no a un pretendiente que les repugna, pero esa elección es tan limitada que resulta casi cómica. Es como preguntarle a un prisionero en qué celda prefiere dormir y llamarlo libertad. Sí, pueden elegir entre los hombres que ofrecen por ellas, pero no pueden elegir no ser vendidas en absoluto. No pueden elegir estudiar una carrera, no pueden elegir vivir solas, no pueden elegir no casarse. Y si se rebelan, si intentan huir, si desafían abiertamente el sistema, el castigo es devastador. Expulsión familiar total, ningún apoyo económico, ningún refugio en la comunidad. Y afuera, en la Bulgaria mayoritariamente búlgara, se enfrentan a un racismo brutal contra los romaníes que hace casi imposible encontrar trabajo o vivienda. Así que la mayoría no huye, la mayoría se casa, tiene hijos y perpetúa el mismo sistema que las aprisionó. Si las mujeres son mercancía en este sistema, los hombres son compradores que han aprendido a evaluar carne humana con la misma frialdad con la que otros evalúan automóviles usados. Y lo más perturbador es que no lo ven como algo malo. Para ellos esto no es opresión, es tradición, es honor, es la manera correcta de hacer las cosas, la única manera que conocen. Los muchachos Kalachi crecen sabiendo que algún día tendrán que pagar por una esposa. Es un hecho de la vida tan inevitable como pagar impuestos o envejecer. Desde niños ven a sus padres, tíos y hermanos mayores negociar precios con las familias de las novias. Aprenden que una mujer hermosa cuesta más, que una virgen vale más que una que ya fue tocada, que la reputación de la familia suma o resta cientos de euros al precio final, y aprenden que si quieres lo mejor, tienes que estar dispuesto a pagar. Los estándares han cambiado con los tiempos, pero no de la manera que esperarías. Antes, las muchachas usaban faldas anchas de 4 metros y se cubrían completamente. Los hombres buscaban modestia, sumisión visible, una mujer que pareciera salida directamente del siglo XIX. Ahora las preferencias son diferentes, pero igual de superficiales. Quieren mujeres modernas en apariencia, pero medievales en comportamiento. Vestidos ajustados, pero pensamientos obedientes. Faldas cortas para ver sus piernas, pero bocas cerradas para no escuchar sus opiniones. Maquillaje perfecto y cabello arreglado, porque la presentación importa tanto como la pureza. Las conversaciones entre hombres jóvenes en el mercado de esposas revelan exactamente cómo piensan. Hablan de las muchachas como si discutieran las especificaciones de un producto. Esta tiene buenas piernas pero cara regular. Aquella es hermosa pero su familia tiene mala reputación. Esta otra es perfecta pero su padre pide demasiado dinero. Calculan si el precio solicitado corresponde a la calidad ofrecida. Regatean como si estuvieran en un bazar comprando alfombras. Y una vez que el precio se acuerda y se paga, la muchacha se convierte en propiedad legal del esposo. Él decide si puede salir de casa. Él decide si puede ver a su familia. Él decide cuántos hijos tendrán y cuándo. Ella pasó de ser propiedad de su padre a ser propiedad de su marido, y la única diferencia es que ahora vive en una casa diferente con un carcelero diferente. Los hombres Kalachi no ven esto como abuso, lo ven como orden natural, como la manera en que las cosas deben ser. Y mientras esa mentalidad permanezca, ninguna ley externa podrá cambiar lo que sucede dentro de estas comunidades cerradas. Hay un secreto que los Kalachi no quieren admitir,
un costo oculto de su obsesión por la pureza étnica que se cobra en cuerpos pequeños y mentes fracturadas. Porque resulta que cuando 18.000 personas solo se casan entre ellas durante generaciones, la biología cobra su factura, y esa factura se paga en sangre. Stara Zagora es una ciudad de 140.000 habitantes en el centro de Bulgaria. 15.000 son romaníes que viven en barrios segregados en las afueras. Aquí, en medio de calles sin pavimentar y casas sin conexión a agua potable, funciona una pequeña oficina de una ONG llamada Mundo Sin Fronteras. La dirige Gancho Iliev, un romaní que ha dedicado años a investigar las consecuencias reales de las tradiciones de su pueblo. Lo que descubrió es devastador. Los Kalachi, con su insistencia fanática en casarse solo dentro del clan, han creado un desastre genético. Epilepsia, distrofia muscular, enfermedades del sistema nervioso periférico que dejan a niños arrastrándose porque sus músculos no responden. Trastornos que aparecen generación tras generación porque los mismos genes defectuosos circulan una y otra vez por un grupo genético cerrado que se niega a abrirse. Gancho lo explicó con la franqueza brutal de alguien que ya está cansado de ser ignorado. Los Kalachi forman un grupo relativamente cerrado con características culturales muy particulares. Se casan exclusivamente dentro de su clan, las mujeres deben ser vírgenes y eso tiene consecuencias. Lamentablemente pudimos probar muchas enfermedades genéticas, enfermedades del sistema nervioso periférico, epilepsia, distrofia muscular. Esta es la verdad que nadie quiere ver cuando admiran esos Mercedes alemanes y esas casas relativamente prósperas. Detrás de las fachadas de éxito económico, hay niños muriendo lentamente. Hay familias enteras devastadas por trastornos que podrían evitarse con algo tan simple como permitir matrimonios fuera del clan. Pero la tradición es más importante que la salud. El honor es más valioso que la vida, y no son solo enfermedades genéticas. En los barrios romaníes de Stara Zagora, la hepatitis, el VIH y la tuberculosis se propagan sin control. Alrededor del 15% de la población romaní padece al menos una de estas enfermedades. Nadie tiene seguro de salud. Los hospitales búlgaros los tratan con desdén cuando se atreven a presentarse. Así que mueren en silencio, en casas sin calefacción ni agua corriente, sacrificados en el altar de tradiciones que valoran la apariencia más que la supervivencia. Hubo un tiempo en que ser Kalachi significaba tener un oficio respetado. Cuando un calderero llegaba al pueblo, las puertas se abrían con sonrisas. Las familias traían sus calderos de cobre agrietados, sus cafeteras con fugas, sus sartenes desgastadas por décadas de uso. Y el calderero, con sus manos expertas y herramientas heredadas de su padre, los devolvía a la vida. No era un trabajo cualquiera, era un arte, era una necesidad. Los hombres Kalachi viajaban de pueblo en pueblo por todo el sur de Bulgaria. Llevaban sus herramientas en carros tirados por caballos o más tarde en furgonetas viejas. Tocaban puertas, se presentaban educadamente y preguntaban si había algo que reparar. Y siempre, siempre había trabajo. Los búlgaros rurales dependían de sus utensilios de cobre. Eran caros, se heredaban de generación en generación y cuando se rompían, llamabas a un Kalachi porque nadie más sabía cómo arreglarlos. Pero no pueden admitirlo en voz alta, porque si el oficio desapareció, al menos les queda el honor. Les queda la tradición de casarse solo dentro del clan. Les queda el orgullo de ser Kalachi, aunque ya nadie necesite caldereros. Y les queda el mercado de esposas donde pueden demostrar que aún controlan algo en un mundo que les arrebató todo lo demás. Los ancianos Kalachi no temían a los motociclistas nacionalistas. Esos llegaron y se fueron. El mercado de esposas de 2016 fue interrumpido, pero al año siguiente volvería a celebrarse. Hace 20 años, una muchacha Kalachi vivía en un mundo completamente cerrado. Su universo consistía en su casa, su pueblo, las casas de sus familiares y una vez al año el mercado de Bachkovo. Eso era todo. No tenía manera de saber cómo vivían las mujeres en otros lugares. No podía comparar su vida con alternativas. No sabía que existían mujeres que elegían sus propios maridos, que estudiaban carreras universitarias, que viajaban solas, que tomaban decisiones sobre sus propios cuerpos. La ignorancia era la herramienta más poderosa de control. Si no sabes que algo mejor existe, no puedes desearlo. Pero ahora cada muchacha tiene un teléfono, y ese teléfono es una ventana a un mundo que sus padres intentan desesperadamente mantener fuera.
Abren Instagram y ven mujeres de su edad viajando por Europa. Entran a TikTok y encuentran videos de chicas hablando sobre independencia financiera y empoderamiento. Revisan Facebook y descubren grupos de ex-Kalachi que escaparon y sobrevivieron. De repente, la prisión tiene ventanas. Y a través de esas ventanas, las prisioneras pueden ver que hay vida más allá de los barrotes. Los muchachos también cambiaron. Antes, su único contacto con mujeres jóvenes era a través de encuentros supervisados en reuniones familiares o en el mercado anual. Ahora tienen conversaciones privadas con muchachas búlgaras por Messenger. Siguen en redes sociales a mujeres que expresan opiniones políticas, que debaten, que desafían. Y algunos, los más jóvenes especialmente, comienzan a preguntarse si realmente quieren una esposa que fue entrenada para no tener personalidad propia. Las negociaciones matrimoniales que antes tomaban meses de reuniones cara a cara, ahora comienzan en Facebook. Los muchachos identifican a las muchachas que les atraen revisando sus perfiles, envían mensajes, coquetean digitalmente durante semanas o meses antes de que el mercado de Bachkovo siquiera ocurra. Cuando finalmente se encuentran en persona, ya no son extraños completos. Ya han intercambiado cientos de mensajes. Ya saben si tienen química. El mercado se convierte en una formalidad, el lugar donde se oficializa lo que ya se decidió en conversaciones nocturnas iluminadas por la luz azul de pantallas de teléfonos. Ese miedo no es irracional. Es el miedo de ver tu mundo desmoronándose en tiempo real. El miedo de darte cuenta de que todas las reglas que considerabas sagradas e inmutables resultan ser solo convenciones sociales que pueden cambiar. Y están cambiando. Rápido, más rápido de lo que cualquier generación anterior tuvo que enfrentar. El mercado de esposas continuará durante algunos años más. Quizás una década, tal vez 2 si tienen suerte. Pero su extinción es inevitable, porque no puedes mantener un sistema de opresión cuando los oprimidos tienen acceso ilimitado a información sobre cómo viven los libres. No puedes vender esposas cuando esas esposas pueden ver en sus pantallas que existen alternativas. No puedes mantener a una generación en la oscuridad cuando cada uno de ellos lleva una linterna en el bolsillo. La tradición está muriendo. Y Facebook está escribiendo su epitafio. La pregunta no es si el mercado de esposas Kalachi desaparecerá, es cuándo. ¿Y qué quedará cuando finalmente se extinga esa tradición que definió a un pueblo durante siglos? Hay quienes argumentan que debería preservarse como patrimonio cultural, que es parte de la identidad romaní y que destruirla sería otra forma de genocidio cultural contra un pueblo que ya ha sufrido demasiada persecución. Pero ese argumento se desmorona cuando lo examinas, porque no toda tradición merece preservación. Algunas tradiciones son simplemente opresión disfrazada de cultura, y el mercado de esposas es exactamente eso. Comprar y vender seres humanos no es cultura digna de protección, es esclavitud. El hecho de que sea esclavitud dentro de una comunidad minoritaria no la hace menos esclavitud. El hecho de que haya existido durante generaciones no la hace menos horrible. Algunas prácticas deben morir, y esta es definitivamente una de ellas. Pero reconocer que debe terminar es diferente a celebrar su final, porque cuando el mercado de esposas desaparezca, se llevará consigo algo más que una práctica atroz. Se llevará la última conexión que los Kalachi tienen con su identidad histórica. Ya perdieron su oficio, ya perdieron su nomadismo, ya perdieron su relevancia económica. Cuando pierdan también el mercado de esposas, ¿qué los hace Kalachi? ¿Qué los distingue de cualquier otro grupo romaní? ¿Qué les queda además de recuerdos de un tiempo en que importaban? Las fuerzas que están destruyendo el mercado de esposas son imparables. El nacionalismo búlgaro es un problema, pero es el menor. El verdadero destructor es la modernidad misma. Son las redes sociales que conectan a los jóvenes Kalachi con ideas de igualdad. Es la educación que algunos padres permiten y que abre mentes. Es la exposición constante a modelos alternativos de vida que hacen que las tradiciones opresivas parezcan cada vez más absurdas. Dentro de 20 años, el mercado de esposas de Bachkovo probablemente será historia. Un recuerdo vergonzoso que los Kalachi mencionarán con incomodidad cuando les pregunten. Las muchachas que hoy tienen 15 años y están siendo preparadas para ser vendidas, serán madres que les contarán a sus hijas historias sobre cómo era antes. Y esas hijas las mirarán con horror e incredulidad, incapaces de comprender cómo algo así pudo existir. Y eso será progreso. Doloroso,
complicado, imperfecto progreso, pero progreso al fin, porque algunas tradiciones merecen morir, y esta es definitivamente una de ellas. El último mercado de esposas de Europa está llegando a su fin, no con un estallido dramático, sino con un suspiro lento de una generación que ya no cree en lo que sus padres consideraban sagrado. Y cuando finalmente termine, cuando la última muchacha Kalachi se case con alguien que ella eligió en lugar de alguien que pagó por ella, habremos presenciado el final de algo antiguo y el nacimiento de algo mejor. Quizás entonces, finalmente, las muchachas Kalachi podrán responder esa pregunta que una vez hicieron con tanta tristeza. ¿Cómo sería ser libres? Y conocerán la respuesta no como fantasía, sino como realidad vivida. Hay una fotografía que circula en redes sociales. Fue tomada en Bachkovo en el verano de 2019. Muestra a un grupo de muchachas Kalachi, maquilladas hasta parecer muñecas, vestidas con sus mejores ropas, sonriendo a la cámara. Pero si miras con atención, si realmente observas sus ojos, verás algo más. Verás miedo disfrazado de alegría. Verás resignación pintada como esperanza. Verás a un grupo de prisioneras fingiendo que están en una fiesta. Esa imagen resume todo. El mercado de esposas Kalachi no es una tradición pintoresca, no es folclore romántico, no es patrimonio cultural digno de preservación. Es un sistema de opresión que ha sobrevivido demasiado tiempo, porque ocurre en una comunidad que la sociedad búlgara prefiere ignorar. Mientras los Kalachi se mantengan en sus pueblos, mientras no molesten a nadie más, las autoridades hacen la vista gorda. Y así, año tras año, generación tras generación, se siguen vendiendo mujeres en un estacionamiento a los pies de un monasterio ortodoxo. Pero algo está cambiando. Lento, dolorosamente lento, pero cambiando al fin. Las muchachas que hace 10 años habrían aceptado su destino sin cuestionarlo, ahora hacen preguntas peligrosas. ¿Por qué yo no puedo estudiar si mi hermano sí puede? ¿Por qué mi virginidad tiene precio pero la de él no importa? ¿Por qué tengo que casarme con alguien que pagó por mí en lugar de alguien que me ama? Esas preguntas no tienen respuestas satisfactorias, y la ausencia de respuestas satisfactorias eventualmente se convierte en rebelión. Los ancianos Kalachi sienten que su mundo se desmorona, y tienen razón, su mundo se está desmoronando. Porque ese mundo se construyó sobre la premisa de que puedes controlar completamente a la mitad de tu población si las mantienes lo suficientemente aisladas e ignorantes. Pero ya no puedes mantener a nadie aislado cuando todos tienen internet. Ya no puedes mantener a nadie ignorante cuando pueden googlear sus derechos en 3 segundos. El mercado de esposas de Bachkovo celebró su última edición completa en 2019, justo antes de la pandemia. En 2020 y 2021 fue cancelado por restricciones sanitarias. Cuando se retomó en 2022, la asistencia fue menos de la mitad de años anteriores. En 2023 y 2024 continuó decayendo. No porque los nacionalistas lo bloquearan, no porque el gobierno lo prohibiera, sino porque cada vez menos jóvenes quieren participar. Las muchachas encuentran maneras de escapar. Se van a Sofía o Plovdiv, encuentran trabajos mal pagados en tiendas o restaurantes, comparten apartamentos con otras refugiadas del sistema. No es una vida fácil. Enfrentan discriminación por ser romaníes, luchan económicamente, pero prefieren esa lucha a ser vendidas. Y ese simple hecho, esa preferencia por la pobreza difícil sobre la esclavitud cómoda, es revolucionaria. Los muchachos también están cambiando. Algunos, no todos, pero algunos, comienzan a cuestionar si realmente quieren una esposa que fue comprada. Comienzan a preguntarse qué tipo de relación puedes tener con alguien que te ve como el hombre que pagó por ella. Algunos, los más valientes, desafían a sus padres y se casan fuera del clan. Son desheredados, son excluidos de reuniones familiares. Pero construyen vidas diferentes. Dentro de 20 años, cuando los historiadores estudien esta época, el mercado de esposas Kalachi será una nota al pie. Un ejemplo más de cómo las tradiciones opresivas eventualmente colapsan bajo el peso de su propia crueldad. Será recordado con la misma vergüenza con la que ahora recordamos otras prácticas que alguna vez se consideraron normales y aceptables. Y las muchachas que hoy tienen 15 años y están siendo preparadas para ser vendidas, ellas serán las últimas. Sus hijas no conocerán el terror de ser tasadas como ganado. Sus nietas no entenderán cómo algo así pudo existir. Y eso, finalmente, será justicia. El mercado de esposas está muriendo.
No lo lloren. Celebren a las mujeres valientes que lo están matando con cada acto de desobediencia. Celebren a los jóvenes que eligen amor sobre tradición. Celebren el fin de una era oscura. Porque algunas tradiciones no merecen sobrevivir, y esta nunca lo mereció. En algún lugar de Bulgaria, en este preciso momento, una muchacha de 15 años está siendo preparada para su primer viaje a Bachkovo. Le están enseñando cómo caminar, cómo sonreír, cómo parecer valiosa para ojos de compradores. Y mientras su madre aplica capas de polvo blanco sobre su piel morena, esa muchacha sostiene su teléfono con la otra mano y ve videos de mujeres que viajan solas por el mundo. Ahí está la guerra. No en las calles bloqueadas por nacionalistas, no en las leyes que nunca se aplican, sino en la mente de esa muchacha que intenta reconciliar dos realidades incompatibles, la que le dicen que debe aceptar y la que ve que es posible. Los Kalachi perdieron su oficio cuando el mundo dejó de necesitar caldereros. Están perdiendo su mercado de esposas porque el mundo dejó de tolerar la esclavitud, sin importar qué nombre tradicional le pongas. Y cuando eso desaparezca, cuando la última transacción se complete y nadie más quiera participar, se enfrentarán a una pregunta brutal. ¿Quiénes somos si no somos esto? La respuesta es simple y aterradora. Serán libres de convertirse en cualquier cosa. Y esa libertad, después de siglos de identidad construida sobre control y tradición, es lo más aterrador que pueden imaginar. Pero para las muchachas que ya no quieren ser vendidas, esa libertad no es aterradora. Es la única cosa por la que vale la pena luchar. Y están ganando. Lento, dolorosamente, pero ganando. El último mercado de esposas está más cerca de lo que nadie imagina. Y cuando finalmente cierre, no será tragedia, será liberación.